Mm. encierra el significado de papá para Jesús Manuel. Para Jesús Manuel, ser papá es el ministerio más importante que existe. Amén. Por encima de ser pastor, por encima de cantar, por encima de ser locutor de radio, por encima de cualquier título que la gente quiera ponerle a uno o la función que uno haga, yo creo que ser padre para mí es el regalo mayor que me ha dado el Señor, porque aprendí esto temprano en mi vida. Muchas veces nosotros, y lo aprendí con dolor, ¿eh? No lo aprendí con mucho placer, pero a veces nosotros nos afanamos tanto en la vida, y hablo de los hombres, por llevar el sustento, y todo eso es importante, es parte de la función del varón y del matrimonio como tal, pero a veces nos afanamos en levantar ministerios, en predicar en todos lados, y eso es importante. Sin embargo, cuando un pastor mentor me dijo, tú sabes lo que pasa con la figura del padre en tu casa, ¿verdad? Y le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo, bueno, que si mañana te enfermas y faltas a la iglesia, alguien puede sustituirte y predicar mejor que tú. Si tú no puedes cantar porque la voz se te va, alguien puede cantar por ti y lo puede hacer mejor que tú. Pero nunca nadie podrá reemplazarte en tu figura como papá. Así que Jesús Manuel es importante que se mantenga saludable y se mantenga en contacto con la tierra a pesar de todas las responsabilidades que tiene, porque el ministerio principal es ese, es de ser padre y estar presente para Amanda y para Jesús David, cosa que me apasiona porque fue una de las cosas que más me afectó en mi vida. Vengo de una casa donde desde que nací, desde el vientre de mi madre, mi padre tomó la decisión de irse de mi casa. Así que cuando mis ojos se abrieron en el mundo, ya yo era un hijo sin papá. Wow. Y la relación fue muy tóxica, fue una relación que sí, era mejor que se separaran. Había mucha violencia doméstica en mi casa y eso no se detuvo, pero cuando se dio la ruptura, yo llegué al mundo siendo un hijo sin papá. Y eso tuvo unas consecuencias a largo o a corto plazo que luego las vamos a hablar. Pero sí, eso es el papá para mí, es estar presente. Amén, qué bendición. Y pastor, me da como el enlace perfecto porque para la siguiente pregunta, porque generalmente uno escucha, ¿no? Que somos el reflejo de casa, que los principios, los valores, esa educación tanto espiritual como la normal, pues viene de lo que vemos en casa. Yo tengo la bendición y la oportunidad de conocer y de ver a tus niños y principalmente a la niña que es la mayorcita y entonces veo a una mujer conforme al corazón de Dios, a una Gloria a niña que le Dios. sirve al Señor, que adora al Señor, que hace parte del coro de la alabanza de la iglesia y entonces pues obviamente yo digo, pues es digna hija de un pastor y de una pastora, pero entonces, ¿qué pasa en este caso como por ejemplo el tuyo? Que yo suponía que tu papá había estado presente, que había recibido ese acompañamiento y esos roles del hombre y del padre que más adelante nos vas a contar y que eso era lo que tú habías recibido por heredad de tu papá. Pero ahora me dices, no, entonces, ¿de dónde sacas tú ese ejemplo para ser el mejor padre? Eso es una excelente pregunta y qué buena periodista eres, Gracias. porque la verdad es que esa es la pregunta que lo comenzó todo. Y de esa pregunta que tú me acabas de hacer, es que estoy escribiendo un libro que espero que pronto salga. Wow. Porque en este mundo donde estamos viviendo, las estadísticas lo dicen, no lo digo yo, de 10 matrimonios, 8 o 9 se divorcian, dependiendo la parte del mundo donde se encuentren. Lo que Wow. quiere decir que de cada 10 niños, 8 se están criando sin la figura presente de su papá. Y cuando hablas sobre de dónde sacaste entonces todo lo que sabes, todo lo que conoces, o de dónde aprendiste a ser papá, o quién te lo modeló, ahí es que viene la parte importante. Porque Dios escogió que la oración modelo que nosotros hacemos y que todos los cristianos hacemos, que es el famoso Padre Padre Nuestro, nuestro. cuando uno empieza a orar, uno le enseñan el Padre Nuestro, ¿verdad? Y eso tiene unas profundidades teológicas, porque quiere decir que Dios anheló revelarse a la humanidad como un padre. O sea, Él no quiso que lo recordaran como el Dios que hace milagros.
Él no quiso que lo recordaran como el Dios poderoso que dividió el mar en dos. Él no dijo, llámame Dios omnipotente. No, él dijo, cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar, él les está diciendo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús operaba en la tierra, ¿qué decía? Padre que tú estás en los cielos, yo sé que siempre me escuchas. Jesús cuando oraba le decía Padre, y cuando le cuestionaban la autoridad a Jesús y le decían, ¿en nombre de quién tú haces estos milagros? Jesús le decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Búscalo en los evangelios y te vas a dar cuenta que Jesús constantemente, cuando es cuestionado, le dice a la gente, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y aquí viene entonces lo que yo le llamo una paternidad renovadora y restauradora. Muchas personas se preguntan y dicen, voy a orar para que Dios me devuelva a mi papá. Esa es la oración de muchos hijos hoy. Y yo hice esa oración en muchos momentos de mi vida. Y le decía al Señor, devuélveme a mi papá. Devuélveme a mi papá y yo sé que tú lo puedes hacer. Nuestra familia no iba no iba a la iglesia muchas veces, no era una familia cristiana de tener ministerios ni nada de eso. Pero a la edad de 10 años, 11 años, en la escuela elemental, yo conozco a un amigo en la escuela que se hace mi mejor amigo y su papá era pastor. Entonces ellos me invitan a la iglesia, a su iglesia y a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico, y yo empiezo a ir a un club de niños que había en esa iglesia. Previo a eso, yo me crié en una casa en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico, con una señora maravillosa que amo con todo mi corazón y un hombre maravilloso, una familia que tenía muchos hijos, y los dos varones eran líderes en una iglesia pentecostal. Así que Dios me puso en una casa donde iba a haber un ejemplo de lo que era ser varonil, de lo que era ser un hombre de Dios, y ellos me llevaban a campamentos de verano de sus iglesias, y yo empecé a escuchar de este Dios que un día me acuerdo cuando fui al primer campamento de verano, yo tenía como la edad de mi hijo, como 8 años, y de momento el pastor que estaba al frente dice, Dios es tu padre. Y eso me abrió los ojos. Y comencé a decir, espérate, Dios es mi padre. Pero ¿cómo es esto? A mí me hace falta un papá. Y este pastor me está diciendo que Dios es mi padre. Y ahí entonces empezó a explicarnos el Padre Nuestro. Desde ahí mi vida cambió. Entonces comenzó a tomar otras dimensiones, otra esperanza. Pero cuando llego a esta iglesia y esta familia me abraza, me dan entrada a su casa. Mi mamá era una mujer que trabajaba de sol a sol todos los días para poder mantenernos. Mi papá no hubo ningún acuerdo nunca de pensión, de darnos nada, solo mi mamá echando hacia adelante todo. Y ella tenía que trabajar muchísimo, así que esta familia me cuidaba y estaba conmigo y yo estaba con sus hijos. Y ahí yo empecé a ver cómo este pastor se desempeñaba, el pastor Héctor Belén, se desempeñaba y cómo amaba a sus hijos y cómo les daba el abrazo cuando llegaban de la escuela y cómo los besaba, y ellos no se abochornaban cuando su papá los besaba. Y yo estaba ahí y te confieso, y esto no lo he confesado en muchas ocasiones, pero cuando yo veía a mis amigos, que eran tres varones, besar a su papá y que su papá le daba un beso, o venía el Día de los Padres y ellos recibían un regalo para su papá y le daban el regalo a su papá, yo solamente me tenía que conformar con ser espectador. Y yo empecé a ver y el corazón dolía. Y el corazón dolía porque el anhelo de niño, de joven, era entregar también un regalo el Día de los Padres, el poder, pues, decir te amo, papá. Mujeres hablando de sus matrimonios que han sido rotos, que ya está cada uno por su lado, y de repente en la falta de conexión con el Señor, la mujer dice, y lo digo porque lo dije en algún momento, el papá no hace falta, yo como mamá lo puedo suplir, yo soy mamá, papá, mi hijo no necesita de una figura paterna porque yo todo lo puedo hacer y lo suplo. ¿Es eso cierto? No, claro que no. No porque el hombre sea superior, no porque la hombría o el hombre como cabeza de la casa sea superior a la mujer, que es el enfoque erróneo que muchas vertientes teológicas bíblicas han hecho. Hay exponentes que
se equivocan en el contexto de lo que están hablando y entonces presentan al hombre como mayor a la mujer y esa no fue la idea de Dios. Se mezclan unos versículos que se dan en unos contextos de la Biblia que eran sociedades machistas y se sacan de contexto y se quieren aplicar hoy y no van. Lo que el hombre dice es que lo que Dios dice del hombre es que es cabeza y no cola y que es la cabeza de la casa, pero la cabeza tiene más responsabilidad que el cuerpo. Porque la cabeza, en la cabeza están tus ojos, en la cabeza está tu nariz, en la cabeza está tu boca, en la cabeza están tus oídos. Quiere decir que si usted es la cabeza, hombre que me escucha, usted tiene que tener visión, usted tiene que tener olfato, que es discernimiento, usted tiene que tener ese gusto para poder nutrir a su esposa emocionalmente y tiene que tener oídos, que es lo que a los hombres nos falta muchas veces porque somos mucha boca y poca oreja. Aleluya. Entonces, ahí comienzan entonces a desconectarse los matrimonios porque hay un falso concepto, pero el cuerpo sin la cabeza no funciona y la cabeza sin el cuerpo tampoco, no es útil. Por eso es que Dios dice que el hombre es la cabeza, no es por otra cosa. Entonces, cuando ves esto, te das cuenta que la mujer dice, no lo necesito. Y es bueno que traigas ese punto. ¿Por qué razón? Si tu hijo necesita un padre, y yo te lo voy a decir por mi experiencia personal, ese fue el diseño que Dios creó. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Hay personas que están en unos ciclos de maltratos horribles y yo no favorezco que se queden en ese maltrato. Es momento de tomar una decisión, de divorciarte, después que oras, después que buscas ayuda profesional, después que vas donde el pastor, después que estás en terapia y se llegan a unas conclusiones y hay un divorcio, todavía tus hijos son tuyos. Y todavía se puede hacer una crianza efectiva con una custodia compartida, pero requiere madurez. Y además de la madurez, requiere compromiso. Entonces, no hay tal cosa. La mujer que dice, yo no necesito un hombre, es una mujer que la comprendo porque a mi mamá le pasó, tuvo varios esposos y todos fueron de la misma categoría. Y hoy día vive hace 25 años soltera y no dice que no tiene la necesidad de casarse. Porque son tantas las heridas y las desilusiones que la mujer pasa que piensa que todos los hombres son iguales. Y hay un punto importante, y ahora a la mujer le voy a hablar. ¿Dónde estás buscando tú? Porque si te vas a un pub, probablemente encuentres un alcohólico. Y si te y si vas a un hospital, probablemente termines casada con un enfermero o con un doctor. Así que cuando nosotros decimos no necesitamos al hombre, las entiendo, pero las estadísticas dicen todo lo contrario. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas a nivel nacional, te vas a sorprender, y esto es algo que vamos a hablarlo en nuestro currículo para hombres en la iglesia. Las estadísticas dicen que la mujer está buscando un hombre. Que la mujer, todo lo contrario. Mientras el hombre quiere hacerse más light, mientras el hombre quiere, la sociedad quiere borrar al hombre. Escuchaba yo ahora que quieren borrar el Día de los Padres para que el Día de los Padres no exista, porque eso de que el hombre es en la cabeza de la casa es muy ofensivo y quieren quitarlo. Todo eso está pasando en nuestra sociedad, pero cuando le preguntan a la mujer, ¿qué estás buscando? La mujer te describe totalmente a la perfección el perfil del hombre que la Biblia describe. Amén. ¿Cuál es el perfil que el hombre que la Biblia describe? El que le da seguridad. El protector. El que la protege. Es proveedor. falso, Angélica. Todas las mujeres que me están viendo saben que les encanta ese abrazo, por ejemplo, en tu caso, de ese hombre alto, fuerte, corpulento, ¿verdad? Tú no estás buscando un palo de escoba para abrazar, tú estás buscando el diseño de Dios y estás buscando la seguridad que Dios puso en el hombre. ¿Y qué busca el hombre? El hombre busca una mujer. Busca una mujer sabia que edifique su casa, busca una mujer detallista, busca una mujer que comience, como dice María, una ayuda idónea. Y eso es lo que están buscando. Las estadísticas dicen que la mujer busca hombres, pero no los encuentran porque no los hemos discipulado, no le hemos enseñado lo que es ser hombre, que fue lo que ocurrió en mi caso. Amén, pastor. Y dentro de este tema que es bastante controversial y muy importante, yo creo que demasiado influyente, digamos, está la mujer que, como tú lo dices, ¿dónde estás buscando a ese hombre que sí deseamos un hombre protector, deseamos ser protegidas, deseamos ser amadas, porque también lo digo por experiencia? Y cuando somos madres solteras, ojo, porque a mí, esto me parece demasiado importante, pastor.
cuando somos madres solteras, tenemos uno o dos muchachitos, como decimos en Colombia, pues es que los hijos son lo que uno más ama en la vida y lo que uno más anhela es que el Señor le envía a uno un hombre que le ame sus hijos, que ame nuestros hijos como lo aman a uno. Doy la gloria al Señor porque en la iglesia de hecho piensan que mi hijo es hijo de Carlos y no mío, por la Lo es, altura. lo es, lo es. Es nuestro hijo, así como los niños de Carlos pasaron a ser mis hijos, pero cuántas mamás con el temor porque han dado con hombres que lastiman y hacen sufrir a sus niños. ¿Cuál debe ser ese comportamiento de ese padrastro o ese papá, por bendición que llegue a la vida de una mujer soltera? Bueno, muchos. Y en este aspecto, las familias reconstituidas siempre son un reto. Pero dentro de lo que dice la Biblia, el hombre, lo que yo te acabo de hablar, la introducción que acabo de hacer del mensaje de un papá conforme al corazón de Dios, estos 4 o 5 elementos que acabamos de hablar, le aplican a todo el mundo, sea padrastro, sea papá, le aplican a todos los hombres porque son principios espirituales. Si tú tienes un padrastro que sabe amar incondicionalmente, no vas a tener problema, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo mueve, no se envanece, dice la Biblia, no busca lo suyo propio. Y en ocasiones lo que pasa con los padrastros es que se dividen, ¿verdad? No, esos son tus hijos, trabaja con ellos. Y aunque sí tiene que haber unas fronteras y unos acuerdos en la pareja de cómo vamos a hacer esta crianza de estos niños que tal vez su papá no los atiende o sí los atiende, pero hay un padrastro en la casa ahora. Hay toda una manera de trabajar con eso. Yo tengo el amigo, el doctor José Francisco Colón, que es especialista en consejería familiar y hemos hecho muchos segmentos en radio de lo que debe esperar el padrastro de su hijastro y de lo que el hijastro debe esperar de su padrastro y de lo que espera la esposa del padrastro, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes un hombre que ama incondicionalmente, si tienes un hombre que puede modelar, ¿verdad? Que fue el segundo punto que hablamos, esos hijastros y esas hijastras van a terminar rendidos en buena manera a la paternidad de ese padrastro. Lo van a considerar, lo van a amar, van a escucharlo, porque una de las cosas que cometen los errores los padrastros es que no entienden este principio que voy a soltar ahora. Y el principio es, usted nunca va a escuchar a quien usted no ama. Y a veces queremos que nos escuchen sin que nos amen. Ay, ay, ay. Y esto implica, y esto puede aplicar y aplica a los pastores. Los pastores quieren decirle a la gente cómo vivir o quieren trabajar un ministerio con la gente sin antes amarlos y sin llegar a ganarse ese amor de la gente para que entonces el pueblo te escuche. No porque tú tengas un título, la gente te va a escuchar. La gente te va a escuchar porque sintió el amor que tú le diste, sintió la cobertura de ese amor. Si amas incondicionalmente como hombre, vas a ver, y mucho mejor, cuando ellos vean como un hombre del reino, como un hombre transformado, un hombre que, y esto lo quiero decir claro, es lo que voy a trabajar en el libro y no puedo dar mucho detalle, pero quiero bendecir a alguien con esto hoy. Padrastro que me está escuchando, número uno, lo mejor que tú puedes hacer para ser un hombre conforme al corazón de Dios y ganarte el amor de tus hijastros es amar a tu esposa. Y cuando ellos vean cómo tú amas a su madre, van a abrirte la puerta de su corazón y tú vas a tener influencia sobre ellos. Y ellos te van a venir a preguntar y van a pedirte consejo y van a comenzar, te ríes, ¿verdad? Porque sabes que es así. Y estoy describiendo tal vez la relación de Carlos con tu hijo, porque un hombre que ama es un hombre que abre puertas. Pero no puede ser lo contrario. El padrastro no puede llegar, aquí llegué yo soy el esposo ahora y tú me vas a obedecer. No, 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 no. El amor primero es el que abre la puerta. Luego voy a modelar. Y cuando ellos vean como yo amo a mi esposa, inevitablemente van a querer imitarme y van a querer hacerme parte de su vida. Yo necesito ser parte de su vida. Y voy a decir esto entonces para cerrar. Y voy a la pregunta que me hiciste al principio cuando empezamos el tema. Hijo que me estás escuchando, tal vez tienes 40 años, 50 años, y te has vivido lamentando porque no tuviste un papá. Yo tampoco lo tuve. Y fíjate lo que Dios hace. Dios me lleva a llevar a un hombre que amo con todo mi corazón, el pastor José Rivera, mi compadre, y lo voy a llevar a su casa un día, estaba lloviendo, y estábamos hablando sobre libros.
Y él me dice, ¿por qué tú no escribes un libro? Y yo le digo, porque tengo tantas ideas que se me estancan en la mente y no sé ni por dónde comenzar. Cuando estamos en su casa, yo lo dejo en su casa y salgo, y me provocó orar la conversación que tuvimos. Y estando en un semáforo, me acuerdo, en la ciudad de Orlando, esperando el semáforo para entrar a la autopista, al expreso, le pregunto al Señor con coraje y le digo, Señor, ¿por qué tantas ideas que yo he tenido y todavía no he publicado mi primer libro? Y el Señor me habla y me dice en la luz, nunca lo voy a olvidar, porque no te voy a dejar publicar un libro hasta que no muestres tus heridas para que otros sean sanos. Santo. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué heridas tú quieres que yo muestre? Y ahí el Señor empezó a mostrarme en una visión a niños de 12 años, 14 años, jóvenes, sentados a la orilla de su cama leyendo este libro que estoy haciendo. Y vi la portada y vi todo cómo se llama el libro y todo. Y entendí, el Señor empezó a trabajar conmigo. Llegué a mi casa llorando y yo le decía, o sea, que tú quieres que yo hable sobre cómo la falta de paternidad hirió mi vida. O sea, tú realmente quieres que yo abra mi corazón. Y te estoy dando esto en exclusiva porque nunca lo he dicho ni en los programas de radio mío. Ese libro está cargado con que cuando la gente lo abra va a salir sangre, pero va a salir sangre de redención. Porque Amén. lo escribo basado en una perspectiva restauradora por este punto que te voy a decir final. El Señor me dijo, Jesús Manuel, te voy a mostrar algo para que entiendas de dónde saliste. ¿Por medio de quién vino la salvación? Y me hizo esa pregunta. Y yo dije, ¿por medio de quién vino la salvación? La salvación vino por medio de Jesús. ¿Y Jesús era quién? Dentro Dios. de la Trinidad. El Hijo. No era el Padre. Así que la salvación de todo un linaje en tu casa no va a venir por el Padre. Santo. Viene por el Hijo. Wow. Aleluya. 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 Y el Señor me dijo, levántate como hijo. Levántate como hijo. My God. Aleluya. Y el Señor me decía, levanta a los hijos en este tiempo. Levanta a esos muchachos que se criaron sin papá como tú. Y enséñales que aunque la historia no tenga un final tan feliz, aleluya, aunque tal vez su papá sea terco y no quiera volver a hablarle o no quiera volver a relacionarse con él, yo tengo algo poderoso con él. Y los hijos comenzarán, aleluya, a desatar salvación sobre las casas. En mi caso, tal vez la relación que anhelaba no llegó, no se ha podido. Pero la relación con mi Padre Celestial ha causado la salvación de muchos a través del Hijo. Y yo glorifico a Dios porque es Cristo el que salva. Es Cristo el que puede cambiar el corazón de un hombre que está afligido y que tal vez el domingo va a celebrar un Día de los Padres y hay raíces de amargura. Brother, toma el teléfono. Yo tengo hombres, Angélica, que para la gloria del Señor lo digo y algunos de ellos pueden testificar. Cuando toman una clase con nosotros de hombres, han tomado un pasaje y han ido a Puerto Rico a pedirle perdón a su papá. Y su papá los ha herido toda la vida. Esa es la obra de redención que ocurre cuando el hijo no espera por el padre. El hijo se levanta, va a la cruz, comienza a pedir perdón. Pastor, y sabes que todos los hijos generalmente quieren ser o queremos ser como nuestro papá. Yo tengo que decir que al igual que tú, pues yo tampoco tuve papá, a mí me criaron mis abuelos, pero mi Señor estuvo ahí siempre, ¿verdad? Y yo quiero ser como Jesús, yo quiero caminar como Él, yo quiero amar como Él, yo quiero perdonar como Él, yo quiero ser como Él. Y aquí entra a jugar ese papel, por decirlo así, tan importante del tema de modelar esa figura paterna. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo tengo que ser yo como papá para que mi hijo sea como yo? ¿Cuáles son esos pasos pues a seguir? Bueno, ahí vamos al cuarto paso. Al cuarto. El cuarto paso es bien importante, porque cuando yo le digo al Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, el Padre conforme al corazón de Dios tiene que reconocer que es un pecador y que necesita al Señor. Entonces, cuando yo conozco a Dios como Padre y comienzo a relacionarme como Él, trato de no quebrantarme y de no llorar, porque
cuando Dios transfiere sus atributos, los hace por intimidad. Y déjenme explicar eso. A medida que más yo me relaciono con Él y sé que soy un pecador y sé que lo necesito, Dios va a construir su imagen en mí. Amén. Y si yo me parezco a Él, entonces mis hijos no van a tener un padre perfecto, pero van a recibir la mejor versión de su papá que puedan recibir. Porque estoy buscando ser como Él. Entonces, la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 10, lo que dice es, así está escrito, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y cuando nosotros le decimos todos los días al Señor, yo quiero ser como tú, haciendo lo que voy a hacer ahora contigo, yo quiero ahora por un momento tomar la figura de tu papá y de parte de él pedirte perdón. Perdón por no haber estado donde debía estar. Perdón por no apreciar lo que eres y lo que Dios puso en sus manos. Y quiero que sanes. Y quiero pedirte perdón como padre por las carencias que tal vez tuviste en tu falta de paternidad. Pero quiero que puedas perdonar de corazón. Y como si yo fuera tu padre, te digo primero que perdones de todo corazón todo efecto negativo que esa falta de paternidad produjo en ti. Que te perdones a ti misma por tal vez buscar en otros lugares lo que eso causó. Y no tuviste culpa, fuiste arrojada a una falta de eso que quería llenar tu corazón. Como padre, no como pastor, te pido perdón. Y segundo, quiero decirte algo. Si fueras mi hija, sería el padre más orgulloso del mundo. Ver cómo te has formado, cómo has crecido, cómo has luchado en tu vida por echar hacia adelante, aún por los errores. Si yo fuera tu padre y hoy tomo su lugar, te digo, te bendigo, hija. Bendigo tu vida y recibe la paternidad de Dios que te ha abrazado y te ha librado de la misma muerte. Te amo, hija, con todo mi corazón. Y yo firmo esa carta por él. Recíbela con mucho amor en tu corazón y que esa sanidad que Dios te ha dado ayude a muchas más a levantarse en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy orgulloso de ti. Amén. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias. Solo puedo decir gracias. 1000 veces gracias. Gracias, Señor. Gracias, recibe la paz del Señor. Padre. Gracias. Aleluya. Gracias. Te amamos, hija. Te amamos.